grupo que se llama la nueva generación de la Unión Europea. Y en este caso el tema va a ser el Pacto Verde Europeo, solidaridad intergubernamental de las nuevas generaciones europeas. Va a presidir la reunión, va a moderar la reunión nuestra compañera Maricruz Arcos, que es la presidenta del Consejo del Movimiento Europeo Andaluz. Y además es una compañera nuestra, profesora titular en la Universidad de Sevilla de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, y que es conocedora de estos temas y ya tiene distintas publicaciones sobre el mismo. Por eso le hemos pedido y le agradecemos que sea ella quien dirija esta reunión. A mí, en mi calidad de presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, solamente me queda agradecer a todos los que se han enchufado, los que se han conectado, pedirles que en la medida de lo posible les queríamos ver las caras y especialmente darle las gracias a los 4 que van a presentar comunicaciones de 10 minutos. Yo no voy a intervenir más y dejo la dirección de esta conferencia telemática a Maricruz Arcos, que ella va a dirigir la reunión. Muchas gracias, querido Pachi, muchas gracias, presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, y para mí es todo un honor el poder estar moderando este acto, el poder compartir con vosotros este conjunto de reflexiones que yo soy una convertida totalmente al Pacto Verde. Desde que empecé a trabajar estos temas me parece que son esenciales y que hay que hacer muchísima difusión, y desde luego me parece todo un acierto que lo vinculemos no solamente a las nuevas generaciones como instrumento financiero, sino el desafío para los jóvenes que supone esta necesidad de hacer una interpretación en verde de todo lo que es el sistema. Yo voy a hacer una brevísima presentación por encuadrar el tema, porque son después los participantes, los ponentes en esta sesión, los 4 ponentes que tenemos son los que van a ocuparse de explicarnos con algo más de detalle el contenido de este Pacto Verde, y pretendemos ser muy rigurosos con el tiempo, porque de esa manera podremos tener algo de coloquio al final. Siempre cuando nos ocupamos de estas cuestiones que tienen que ver con el entorno de la transición ecológica, se suele despertar muchísima discusión en el grupo, discusión positiva, porque todo el mundo realmente, bueno, cuando llegamos a esto no es que seamos negacionistas del cambio climático, sino precisamente todo lo contrario. Y yo, para centraros esta idea del Pacto Verde o de la transición ecológica, me gusta arrancar del programa de trabajo que presentó von der Leyen, que presentó Ursula von der Leyen, incluso cuando todavía era candidata a la presidencia de la Comisión en julio de 2019, y que, bueno, pues a partir de ese programa de trabajo identifica las 6 líneas principales en las que va a trabajar la Comisión Europea. Dentro de esas líneas principales, la primera de ellas es precisamente esta que denominamos el Pacto Verde. Cuando hablamos en español, a ver, ¿alguien no escucha? ¿Cómo puede activar el sonido? Pues lo siento mucho, pero no soy capaz de ayudar en ese sentido. Me supongo que tendrás, no sé decirte, lo siento. Bueno, pues os decía que yo vuelvo a a llamar a través de Internet, efectivamente. Bueno, pues a través de estas líneas esenciales, cuando lo llamamos en español hablamos del Pacto Verde, algo tiene de pacto también, yo mantengo que se trata de un nuevo contrato social, pero me gusta más la expresión que se ha utilizado en la versión en inglés del Green Deal, porque en realidad
no solamente nos interesa como pacto, que también, sino que nos interesa como objetivo. Es verdad que el compromiso medioambiental de la Unión Europea no es una novedad. Prácticamente desde que existe el concepto de medio ambiente, la Unión Europea está implicada con este planteamiento, con esta forma de actuar, convirtiéndose incluso en un líder mundial, y a través de este compromiso que se asume ahora como una de las esenciales líneas estratégicas del trabajo de la Comisión, se fija un horizonte que es el de emisiones cero para el año 2050, un horizonte que va teniendo unas metas concretas, unas metas cercanas que se van reproduciendo en distintos programas de trabajo. Tampoco creo que merezca la pena entrar, por mi parte al menos, en los datos concretos de estas regulaciones, pero sí que me interesa destacaros que si bien el documento de Pacto Verde que se presenta en diciembre del año 19, del año pasado, tiene como tres grandes partes: lo que es transformar la economía para una Unión Europea en un futuro sostenible, integrar la sostenibilidad en toda la Unión Europea y consolidación de la Unión Europea como líder mundial en la lucha contra el cambio climático. Me interesa destacar este concepto holístico, este concepto general. Realmente es un nuevo cambio de paradigma, es un nuevo cambio de paradigma para el cual pienso que la Unión ha tenido, con ocasión de la crisis del COVID que estamos viviendo, una oportunidad, y no solamente una crisis ante nosotros, una oportunidad para reaccionar, y para reaccionar convirtiendo en un nuevo cambio, una nueva forma de ver no solamente la economía, sino también las relaciones sociales. Los distintos temas que va tocando el Pacto Verde, desde la energía hasta la nueva política industrial, hasta los compromisos internacionales o la economía circular, nos vamos a dar cuenta que no solamente hace falta que se comprometan las instituciones de la Unión, que están comprometidas, nos hace falta también que se comprometan los Estados, puesto que en gran medida son los que tienen las competencias en estas materias y los que tienen que desarrollar los compromisos de la Unión. Nos hacen falta que se comprometan las empresas y nos hace falta que nos comprometamos los ciudadanos. Cuando escuchamos hablar no solamente de la nueva ola de renovación de los edificios para ser eficientes energéticamente, o el compromiso con la biodiversidad o el compromiso en la economía circular, realmente nos damos cuenta que son los ciudadanos, o somos los ciudadanos los que tenemos que comprometernos, claro está, en unísono, actuando en la misma línea que vamos a encontrar actúan nuestras administraciones, desde lo local hasta lo europeo o hasta lo global, podríamos pensar. No podríamos establecerlo de manera distinta. Es un nuevo planteamiento. La salida de la crisis, nos dice la presidenta von der Leyen, tiene que ser verde y tiene que ser digital. No hay otra forma de salir que no sea esa dimensión verde, ese nuevo contrato social que se va a reflejar en una nueva manera de abordar todas estas cuestiones. Decididamente, este es el futuro es verde, y el futuro será lo que nosotros queramos que sea. Europa es el futuro y Europa será, desde el diseño de las instituciones a nuestros comportamientos privados, desde el tener un cuidado con no gastar más de lo necesario o ser exigentes cuando vamos a comprar, que efectivamente nos exijamos productos sostenibles, porque nos estamos jugando no solamente nuestro futuro, sino también el de las generaciones venideras, con esa responsabilidad transgeneracional que imprime todo lo verde. Por lo tanto, creo que es muy importante esa conexión de los jóvenes
con todo el objetivo verde. Es muy importante esa energía, esa proactividad que incorpora la Unión Europea a estas cuestiones que suponen un cambio radical en nuestro comportamiento y que debemos estudiar pausadamente. Por esa razón son distintos los ponentes que se van a ocupar de las cuestiones que tienen que ver con este concepto holístico del Pacto Verde. En primer lugar, va a tomar la palabra la profesora Cira Ruiz, que es profesora en el Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Cira ha realizado numerosas ponencias sobre el impacto del cambio climático en la seguridad humana y el papel de las ciudades europeas en la mitigación y adaptación del cambio climático. Tiene numerosas publicaciones en revistas, en libros sobre estos temas, sobre el liderazgo europeo en las negociaciones medioambientales y quizá como lo más reciente o lo más importante para esta cuestión que nos ocupa en esta tarde, destaca la coordinación del libro que ha publicado, que lleva por título The Transformation of the European Union, The Impact of the Climate Change y European Policies. Cira, cuando quieras, enseña el libro y tienes la palabra. En 10 minutos tienes que hacernos tu presentación, pero si somos capaces de hacerlo en 140 caracteres, ¿cuánto más en 10 minutos? Cuando quieras. Bueno, ya he enseñado el libro, Patxi. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí. Me pongo el cronómetro, ¿vale? Para no pasarme de esos 10 minutos. La presentación la he planteado de forma que trate de explicar el Pacto Verde como una evolución del camino que ya se había marcado la Unión Europea, al menos desde el año 2007. Y de hecho, como ha comentado Maricruz, el compromiso con el medio ambiente de la Unión Europea es muy anterior. Por ejemplo, por poner una fecha, en 1990 el Consejo Europeo ya reconoció la responsabilidad especial que tenía con el medio ambiente hacia sus ciudadanos y hacia el resto del mundo. Podemos recordar también el liderazgo europeo en 1992, en la Cumbre de Río, o en el Protocolo de Kioto en 1997. Pero luego, bueno, hay algunos hitos especiales que me gustaría destacar. Uno de ellos son los Objetivos 2020 que se acuerdan en el año 2007 y que comprometen a los Estados miembros a reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos objetivos tenían que alcanzarse este año, ¿no? Entonces, este año es especial para la Unión Europea porque se hará un examen, ¿no? Para ver si se han cumplido estos objetivos o no. Ya el año pasado se habían reducido un 24% las emisiones, con lo cual, bueno, estamos bien por ese lado. Luego, en 2014 están los Objetivos 2030, donde la Unión Europea se compromete a reducir un 40% las emisiones. Entonces, vamos viendo cómo a lo largo de los años la Unión Europea, tanto el Consejo Europeo como la Comisión, han apostado porque la Unión lidere, porque sea ambiciosa en esta lucha contra el cambio climático. Entonces, por poner algún ejemplo más, ¿no? Para ver que hay una evolución, que el Pacto Verde no es algo nuevo, que haya salido así de repente de la nada. En 2007 los Estados miembros ya hablaban de la necesidad de reducir las emisiones entre un 60 y un 80% para 2050. Esto es lo que propone el Pacto Verde realmente. El 60-80% es prácticamente la neutralidad climática a la que se comprometen los Estados europeos ahora con este pacto de diciembre del año pasado. En el Consejo Europeo de junio del año pasado, de 2019, se aprueba la agenda estratégica y ahí también acuerdan los Estados que la Unión Europea debe ser climáticamente neutral, ecológica, social y justa para 2050. Entonces, bueno, a ver,
Si vemos, ¿no?, que ha ido dando pasos antes hacia ese objetivo de la neutralidad climática, ¿qué es lo que cambia, ¿no?, con el Pacto Verde? Yo entiendo el Pacto Verde como una aceleración o como una reafirmación del camino que la Unión Europea ya había decidido tomar. En 2010, por ejemplo, la Comisión ya hablaba de la economía, de tener una economía más sostenible, más limpia. Se habían aprobado muchísimas directivas sobre residuos, sobre eficiencia energética, sobre diseño ecológico, pero todo de forma como muy inconexa. Entonces, lo que hace el Pacto Verde, por un lado, es proponer unos objetivos más ambiciosos y en firme, o sea, hacer vinculante la neutralidad climática en 2050 y luego proponer que para 2030, en vez de reducir un 40%, que es lo que está ahora, se reduzca un 55%. Esto todavía no está aprobado y yo creo que lo aprobarán en diciembre los Estados miembros. Y luego, por otro lado, lo que hace el Pacto Verde es abogar de forma inequívoca y holística por la transición ecológica, porque claro, la transición ecológica no es solamente cambiar la forma en que separamos los residuos en nuestras casas a través de una directiva de residuos, ¿no? Entonces, lo que propone es un cambio, una transición en todos los ámbitos de la vida. Entonces, aúna bajo este mismo pacto todos los sectores que tienen que cambiar para llegar a ser climáticamente neutral y que va pues desde modernizar la economía para que sea circular hasta el comercio, el transporte, la energía, la alimentación, la agricultura, todo. Y es realmente apabullante la cantidad de documentos que la Comisión Europea está aprobando y está poniendo sobre la mesa para afianzar este Pacto Verde, que van desde una estrategia para la biodiversidad, la estrategia de la granja a la mesa, el plan de la economía circular. Es realmente fantástico, ¿no?, el ver cómo todo ahora mismo se está alineando para que haya una transformación real dentro de la Unión Europea. Luego, bueno, ¿cómo enmarcamos este Pacto Verde dentro de las relaciones internacionales, ¿no?, desde este punto internacional, que es el que yo siempre elijo? Pues lo que veo es que este pacto lo que hace es reafirmar el liderazgo europeo a nivel internacional, al menos en el área del medio ambiente. En otras áreas no sé si la Unión Europea lidera, pero tal y como ha dicho Maricruz, la Unión Europea es un líder mundial en temas medioambientales, ¿no? Entonces, la forma que tiene la Unión Europea de liderar es ejercer, es a través del ejemplo, que es propio de potencias normativas como es la Unión, ¿no? Primero, adoptas una serie de medidas a nivel interno que te sirven de alguna manera como credenciales a la hora de negociar a nivel internacional. Entonces, no digo que la Unión Europea haya adoptado estas medidas porque quiera liderar a nivel internacional. Lo que digo es que para el medio ambiente es para la Unión Europea parte de su esencia, es parte de su identidad, y eso hace que adopte medidas de forma genuina porque quiere, ¿no?, porque cree en los beneficios de preservar el medio ambiente. Pero, por supuesto, también quiere influir a nivel internacional defendiendo sus intereses y promoviendo unos valores que cree que son los mejores. Entonces, hay que recordar que los objetivos 2020, los 2030 y ahora la neutralidad climática son de obligado cumplimiento para los Estados miembros, independientemente de lo que haga Estados Unidos, China o Rusia. Luego también es interesante ver cómo la Unión Europea adopta estos grandes compromisos de forma previa como antesala a grandes reuniones internacionales o a grandes compromisos internacionales. Por ejemplo, los 2020 se adoptan en la antesala de la cumbre de Copenhague de 2009, donde en principio se quería que se aprobara un acuerdo que sustituyera el protocolo de Kioto, luego no se aprobó nada, ¿no? Pero la idea es ir con unos compromisos sólidos adoptados a nivel interno de forma que consolide tu posición negociadora a nivel internacional. Los objetivos 2030 igual se adoptan en 2014, que es unos meses antes, un año antes del Acuerdo de París, ¿no? Y de hecho estos compromisos 2030 son los que presenta la Unión Europea ante este acuerdo. Y ahora el Pacto Verde se adopta unos meses antes o un año antes de que cumpla el plazo que tienen los estados que forman parte del Acuerdo de París para renovar su compromiso dentro del Acuerdo de París.
Entonces, bueno, el liderazgo que tiene la Unión Europea yo creo que no lo quiere perder de ninguna de las maneras y lo que hace es seguir dando pasos hacia esa transición ecológica, ¿no? Pasos muy ambiciosos. También porque ve que ya desde el año 2011 ve la Unión Europea que hay otros países que están haciendo grandes inversiones en energías renovables, apostando por una economía circular, como es el caso de China, ¿no? Y esto le lleva a no relajarse, ¿no? A seguir adoptando objetivos muy ambiciosos. También la Unión Europea se ha dado cuenta de que el medio ambiente es una herramienta diplomática fantástica, ¿no? Y eso le ha llevado, por ejemplo, a consolidar la red de diplomacia verde que tenía en 2003 y que apenas utilizaba, pues a partir del año 2012 empieza a utilizarla de forma muy frecuente, ¿no? Y utiliza el medio ambiente, en concreto el cambio climático, como un punto de entrada para las relaciones diplomáticas con estados donde a lo mejor otras áreas son difíciles de tratar. Entonces, bueno, podemos decir que el cambio climático es un tema amable para que la Unión Europea ejerza influencia, ¿no? Pues es un tema que en París queda claro que todos los países están de acuerdo en que algo hay que hacer, en que hay que luchar cada uno en la medida de sus necesidades, de sus capacidades. Luego también el Parlamento Europeo, por ejemplo, ha manifestado en varias ocasiones que la Unión Europea debería utilizar el medio ambiente para liderar y sobre todo para aprovechar los vacíos que dejan otros países como Estados Unidos. Y bueno, el Pacto Verde también dice claramente, ¿no? Y leo textualmente porque se me acaba el tiempo, dice que la Unión Europea desarrollará una diplomacia por el Pacto Verde centrada en convencer a los demás y en ofrecer apoyo a quienes asuman su parte de la política de fomento del desarrollo sostenible, y dice que la Unión Europea utilizará su peso económico para configurar normas internacionales relacionadas con el clima y para garantizar alianzas verdes con otros socios, ¿no? África, América Latina, Caribe y demás. Entonces es muy interesante ver cómo la Unión Europea efectivamente está utilizando todas estas negociaciones climáticas, todas estas normas y objetivos que está adoptando para liderar, ¿no? Tanto a nivel interno como externo y para extender esas normas a nivel internacional. Y creo que he cumplido los 10 minutos. Perfectamente. Muchísimas gracias por atenerte al tiempo y por darnos esta visión tan optimista y tan general de este arranque de la Unión Europea con esa dimensión del Pacto Verde. A continuación será Gemma Bedía Bueno, que es licenciada en Derecho y máster en Derecho Internacional y Comparado por el Trinity College de Dublín. Es analista de política de energía y medio ambiente y actual coordinadora de las secciones de jóvenes en el Consejo Federal del Movimiento Europeo en Bruselas, con lo cual está viviendo muy de cerca todas estas iniciativas. Ella va a hablar de la importancia de unos objetivos ambiciosos desde el punto de vista climático para los jóvenes. Bueno, creo que hay que ser ambicioso en todo, pero cómo no, también desde el punto de vista climático. Cuando quieras, Gemma, tienes 10 minutos para hacernos tu presentación. Muchas gracias, Maricruz. Yo, en primer lugar, quería dar las gracias por la invitación y quería especialmente dar las gracias al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo por el empoderamiento que nos está dando a los jóvenes para que participemos en la Conferencia para el Futuro de Europa. Mi exposición va a tratar 3 puntos principales. En primer lugar, voy a hablar de la importancia de los temas de medio ambiente y clima para los jóvenes. A continuación, voy a hacer un breve repaso por los últimos avances que han hecho las instituciones europeas en los últimos meses. Y por último, hablaré de las propuestas que considero relevantes para que se lleven a la Conferencia sobre el Futuro de Europa. No cabe duda que nuestra generación es una generación singular. Los jóvenes de hoy en día somos más sensibles a los problemas globales. Creemos en una Europa más fuerte y creemos en la profundización del proyecto europeo. Y también somos más conscientes de los problemas que puede acarrear el cambio climático. Y como ejemplo de ello, una encuesta del Eurobarómetro del año pasado confirma que hay un aumento de la conciencia medioambiental entre los jóvenes y también en la implicación en política. Y lo que es más importante, cuando a los jóvenes se les pregunta ¿cómo
construir una Europa más fuerte y unida. Más de 2/3 partes de los jóvenes citan como prioridad principal la protección del medio ambiente y la mitigación del cambio climático. Las instituciones europeas, conscientes de los problemas que puede acarrear el cambio climático, si bien es cierto que ya, como ha comentado Sira, ya tenían una especie de hoja de ruta para alcanzar la neutralidad climática para el 2050, en 2019 se dan cuenta que, como estamos viendo, no es suficiente con las medidas que se estaban adoptando hasta ahora. Y por ello proponen el Pacto Verde. Este Pacto Verde es la nueva hoja de ruta que propone la Comisión Europea para alcanzar la neutralidad climática en 2050. ¿Y qué ha ocurrido desde que se propuso en diciembre de 2019? Primera parte del año, la verdad que a consecuencia de la crisis de COVID-19 ha estado un poco parado todo el tema de las políticas de medio ambiente. Pero, sin embargo, los 2 últimos meses, para los que trabajamos en temas de energía y medio ambiente, han sido meses de mucha actividad. En primer lugar, la Comisión Europea, durante el discurso del Estado de la Unión, Ursula von der Leyen propone un aumento del objetivo para las reducciones de las emisiones de efecto invernadero para 2030 al 55%. Esto lo propone avalándose en una evaluación de impacto que la Comisión publica el mismo septiembre. Entre septiembre y octubre ha habido una serie de publicaciones de informes y comunicaciones muy relevantes, entre las que destaca el Informe de la Unión de la Energía 2020. Este informe es interesante porque confirma que los Estados miembros son materialmente capaces de alcanzar los objetivos ya establecidos y da una serie de indicaciones sobre cómo se pueden invertir sobre inversiones. Hace especial mención al Fondo de Recuperación EU Next Generation para mejorar las inversiones en materia de energía y hacer una transición más justa. Esto por una parte la Comisión. Por otra parte, el Parlamento Europeo, el 8 de octubre, da un paso más allá que la Comisión y el Parlamento pide que el objetivo para 2030 sea del 60%. Asimismo, también pide que se eliminen las subvenciones a los combustibles fósiles de manera progresiva hasta 2025. Y luego, por último, otra petición interesante que hace el Parlamento es que se midan, la neutralidad climática se mida a nivel individual de cada Estado miembro y no a nivel global de la Unión Europea. Y por último, ¿qué está haciendo el Consejo? Bueno, en el Consejo las negociaciones suelen ir mucho más despacio. El Consejo analiza la propuesta de la Comisión Europea de septiembre en el Consejo del 15 y 16 de octubre. En esta reunión, los líderes europeos lo que hacen es pedir a la Comisión Europea que haga consultas más exhaustivas individuales a cada Estado miembro para tener más detalle de la situación de cada Estado y el impacto que puede tener en los Estados estas nuevas medidas. Una semana más tarde se reúnen los ministros de Medio Ambiente. Se reunieron el 23 de octubre. Y aquí los ministros de Medio Ambiente aprueban de manera parcial el Pacto Verde. ¿Y qué nos queda ahora? Bueno, ahora nos queda la guinda del pastel. Hay que aprobar en diciembre el 55% del objetivo para 2030. Y esto ya lo voy a relacionar con las propuestas. ¿Qué obstáculos hay? Bueno, en primer lugar, debido a que los Estados miembros, cuando hay que adoptar medidas que afecten de manera individual a la elección de las fuentes de energía de los Estados miembros, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea exige que sea un sistema de votación por unanimidad. ¿Esto qué supone? Supone que si hay un Estado que se niega o vota de manera negativa,
no se podría aprobar la ley climática, o al menos no se podría aprobar este objetivo del 55%. Todas las previsiones dicen que los Estados miembros van a aceptar y todos van a votar a favor. Pero claro, hay matices. Hay Estados miembros más ambiciosos que otros. Por ejemplo, en el caso de Dinamarca o Suecia, estos estados han ya establecido el objetivo del 65% a nivel nacional. En cambio, hay otros estados, en su mayoría los del este, que son más reticentes a aprobar este objetivo del 55%. Y parece ser que van a votar que sí a cambio de que este objetivo se mida a nivel global de la Unión Europea y no a nivel individual. Con lo cual, por una parte, sí se pasaría de un sistema de unanimidad al sistema de mayoría cualificada, podría haber más margen de error y podríamos ser más ambiciosos con esos objetivos y tal vez que se midiesen a nivel individual de cada Estado miembro. Esto por una parte. Y luego, por otra, también el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea faculta a los Estados miembros para que elijan su mix energético. ¿Qué supone esto? Supone que estados, como es el caso de Polonia, Francia incluso, que dependen tanto de la energía nuclear, estos estados es muy difícil que lleguen a renunciar a su energía nuclear. O incluso también los estados del este que dependen tanto de los combustibles fósiles. Entonces, sé que es un asunto muy delicado y sobre todo es cesión de soberanía y bueno, es muy sensible para los Estados miembros, pero considero que se debería de modificar de alguna manera que los Estados dejasen de tener la exclusividad para elegir su mix energético, porque si no, considero que sería muy complicado que llegasen a renunciar por completo, por ejemplo, a los combustibles fósiles que tanto contaminan en nuestro planeta. Y bueno, por todo ello, considero que si se cambiase estos dos artículos, que es el 194.2 y el 192.2, sería beneficioso tanto a nivel interno de la Unión Europea como a nivel externo. A nivel interno, porque tendríamos unos objetivos climáticos más ambiciosos y llegaríamos, porque también está por ver si vamos a llegar a tiempo a la cumbre de Glasgow, la COP26, y llegaríamos seguramente más rápido a los objetivos climáticos. Eso por un lado. Además, mejoraría nuestra protección medioambiental a nivel interno, a nivel europeo. Y luego, además, a nivel exterior, reforzar, si la Unión Europea tuviese un sistema de toma de decisiones más efectivo, por el paso de la unanimidad a la mayoría cualificada, tendría mucho más poder a nivel internacional. Quiero decir, sería más líder, por ejemplo, en este caso, en la lucha contra el cambio climático, y podría hacer un uso de su poder normativo y mejorar la gobernanza global. Bueno, y mejorar la gobernanza global en materia climática. Y por todo ello considero que los jóvenes deberíamos de participar en pie de igualdad en la Conferencia para el Futuro de Europa para presentar estas propuestas y otras que pueden afectar a nuestro futuro y son tan relevantes para nosotros. Pues muchas gracias, Gemma, por tan interesante planteamiento. Siento que te has comido tu tiempo, así que no te puedo dejar que nos cuentes nada más, pero creo que has dejado sobre la mesa cuestiones muy claves para el coloquio que sin duda tendremos al final. Ahora es José Alba Alonso quien se va a ocupar, para que no piensen que el medio ambiente es solo cosa de mujeres, pues José Alba Alonso, que es doctor en económica por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Oviedo, es quien va a tener la palabra. Él ha recibido e impartido cursos en muchas universidades europeas y americanas, ha participado en trabajos y publicaciones en torno a la Unión Europea, los recursos naturales, y ha sido el coordinador internacional de su centro.
También desde el punto de vista de su implicación personal, ha sido vicepresidente de la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza y actualmente es vicepresidente del Consejo Asturiano del Movimiento Europeo. Respecto a sus publicaciones, que queremos destacar la coordinación de un interesante libro que se publicó en Oviedo en 2018 sobre los avances y desafíos de la integración europea a los 60 años del Tratado de Roma, que trata temas de los más variados en distintas lenguas, con numerosos autores, pero dentro de esas contribuciones, en especial, está la de José Alba, que voy a leer su título por lo que tiene que ver con lo que nos trae aquí esta tarde. 2 pasos no menores de la Unión Europea en el siglo XXI. Ampliación al este y actuación frente al cambio climático. Creo que, bueno, pues lo tenemos en bandeja. Así que, José, cuando quieras, dispones de tus 10 minutos, que seré tajante en medírtelo. Bueno, pues muy buenas tardes, encantado de estar aquí, gracias por la invitación y lo mismo que me beneficio en otras ocasiones de escuchar a los demás, hoy voy a hablar un poquito más, pero esperemos que luego nos hagan también las preguntas correspondientes. En realidad, suscribo íntegramente lo que se ha dicho hasta ahora. Buena parte de lo que podría decir lo ha comentado Shira. Realmente la Unión Europea, anteriormente las comunidades europeas, no son nuevas en el tema del medio ambiente, en la asunción de una serie de cuestiones. Yo participo en la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza, que es una de las organizaciones medioambientalistas más antiguas de España, del año 72, nada menos. Y ya por aquella época se empezaba en el ámbito europeo a hacer algunas cosas sobre las aves, programas medioambientales en ciernes y demás, que tuvieron su continuidad. Y yo resaltaría que siempre, en todo momento, en la Unión Europea se ha ido profundizando, se ha ido progresando, siempre se han ido dando nuevos pasos en ese sentido. Eso es muy importante. Pero no solamente con todo esto que tanto Shira como Gemma nos han comentado, aludiendo a distintos pasos, a documentos, por cierto, con un calendario muy estricto que se está siguiendo y que nos marca el camino que debemos seguir y que están siguiendo las instituciones europeas durante este tiempo. Insisto en que esto se ve adobado también con la puesta en marcha de muchas actuaciones por parte de los países y con resultados muy evidentes, ¿no? Yo quisiera simplemente dar un dato. Entre el año 1990 y el año 2018, en la Unión Europea se han reducido un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que la economía, las macromagnitudes que normalmente consideramos el Producto Nacional, se incrementó en un 61%. Es decir, que a lo largo de un periodo de 28 años hemos sido capaces de crecer un 61% haciendo un 23% menos de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es un logro importante que viene bueno, pues a contraponerse a las visiones pesimistas de que muchas veces se habla mucho y no se logran cosas. Por otra parte, el liderazgo que ha tenido la Unión Europea en los foros internacionales ha sido fundamental, ¿no? Esa ausencia durante mucho tiempo de Estados Unidos, con cortas intermitencias de refrendo de los acuerdos climáticos, no hubiera permitido avanzar lo que se ha avanzado, que no ha sido demasiado, pero sí que se ha hecho, sin el concurso de la Unión Europea, que ha estado siempre ahí empujando en este tipo de acuerdos. Y bueno, eso ha sido muy importante, ha sido fundamental también la contribución de algunos de los estados, por ejemplo Francia, a la consecución del Acuerdo de París, pero encajado también en esa cuestión general europea. Y evidentemente hay que insistir en todas esas cuestiones que se incluyen en cualquiera de las propuestas, el plan de recuperación con sus distintos componentes. Siempre hablamos de mejoras tecnológicas, de innovación en la industria, de mejoras de diverso tipo en los transportes, lo cual es un gran desafío. Obviamente la descarbonización del sector energético, en la que tanto han insistido y particularmente Gemma, y en definitiva ahora se plantea
garantizar esa reconstrucción europea, ¿no? Bueno, hay, ya digo, toda una serie de desafíos ahí. Yo voy a tocar un par de cosas que no han salido hasta ahora, más que nada por complementar y por no repetirme, ¿no? Un par de cuestiones que tienen que ver con el medio rural, con la agricultura, con la alimentación y, por otra parte, tal vez con la educación. Y ya digo que seguramente no lo hubiese comentado si me hubiese ceñido a una referencia más general, ¿no? Hay todavía una cuestión que muchos europeos, y particularmente quienes participan en ese sector en España, no han llegado a entender suficientemente, ¿no? Y es cómo se ha dado la dinámica de las negociaciones de la Ronda Uruguay y el resultado de la eliminación de las ayudas directas a la agricultura. Esto, lógicamente, repercute en buscar una forma de combinar lo que sería el aprovechamiento de esas externalidades positivas que genera la producción en el campo con la forma de darles algún tipo de remuneración por ese bien que hacen para la colectividad, ¿no? Y precisamente en la caja verde de la Organización Mundial de Comercio, del GATT, no caja verde por ecologista o por medioambientalista, sino porque es la de lo que se puede hacer, entrarían directamente las cuestiones medioambientales y por eso el desarrollo rural en el ámbito de la Unión Europea, ya desde la reforma McCarthy, pero con todas las reformas, profundizando, encajando más en esa idea, insisten en cuestiones medioambientales, ¿no? Es una cuestión importante, es decir, se mueve mucho dinero en ese aspecto y abarca una parte fundamental del territorio europeo que complementa esas otras actuaciones que se decían en el ámbito energético, en la industria, en las tecnologías, en la digitalización de la economía, en todas estas cuestiones, ¿no? Y por otra parte, me gustaría destacar también la importancia de incluir esto en la educación. En muchos documentos se hace referencia, bien es verdad que no tan fundamental como a otras cuestiones tratadas aquí, pero a la necesidad de que todo esto propicie el que llegue a un entendimiento de todas estas cuestiones ambientales, como bien decía Maricruz, de una forma que no se vean como algo aparte, sino como una fórmula que permita cohesionar distintos aspectos dentro de lo que sería el devenir de la Unión Europea, el devenir de los aparatos productivos de los distintos estados. Si estamos planteándonos objetivos tan ambiciosos como lo hacemos, de eliminar en neto las emisiones de gases de efecto invernadero, si estamos planteándonos el no usar materiales o limitar mucho, aprovechar mucho los materiales, si estamos planteándonos toda una serie de cosas, eso exige que desde el principio, en el ámbito educativo, hagamos un esfuerzo importante por contemplar todas estas cuestiones, ¿no? En definitiva, diríamos que para la Unión Europea hay no una continuidad, pero una proyección de lo que se venía haciendo que se ha incrementado mucho desde que se ha lanzado el Pacto Verde. Pero lo importante, a mi juicio, no es que simplemente se estén haciendo las cosas, sino que se demuestra que siempre avanzamos en ese mismo camino, que los pasos van en esa dirección que es la que se ha tomado hace mucho tiempo. Pero, diría más, y abundando lo que se comentaba anteriormente, no solamente el Eurobarómetro, la actuación política en el ámbito europeo, con una reticencia en ciertos puntos, pero de forma global, los partidos políticos, sean de derechas, sean de izquierdas, aunque ya sé que esa es una clasificación que habría que superar, coinciden en apoyar este tipo de iniciativas. Y tenemos ejemplos tanto en los gobiernos estatales como en las iniciativas que se toman en el Consejo, que propone la Comisión y luego se aprueban, que se debaten en el Parlamento Europeo. En definitiva, hay ahí una conciencia importante de que esto va adelante y que se exige hacer esa transición energética. Por ejemplo, yo vivo en una comunidad autónoma donde esto es particularmente importante, por lo que ha supuesto aquí el carbón y la cantidad de térmicas que alrededor del carbón se han ido configurando y que ahora hay que desmontar. Y realmente es un desafío importante, difícil,
Yo lo que no quisiera es plantear la cuestión que siempre se dice de los enormes fondos que se destinan a esto, pero si repasamos un poco en todo el tema, incluyendo desarrollo sostenible, pero también muchas otras cosas, veremos que en el horizonte temporal que se plantea estamos hablando de fondos que alcanzarían el billón español, el trillion, si hablamos ya en inglés, de euros, y eso supone unas actuaciones importantes que enlazan con posibilidades, y es con lo que quiero cerrar, de que mirando a lo verde seamos capaces de propiciar mayor bienestar material, mayor consideración de un ambiente en el cual nosotros vamos a vivir y nos vamos a beneficiar y, en definitiva, tratando de conciliar esas cuestiones que tanto se confrontaron durante los años 70 y primeros 80 y que después dieron lugar a esa idea de desarrollo sostenible. Esa idea de desarrollo sostenible que se quedó en buena medida hibernando desde que se propuso inicialmente, a pesar de que se hiciesen muchísimos programas en todo el mundo, pero que verdaderamente quienes más nos aproximamos y quienes más estamos abogando por ello, creo que somos los europeos, con continuas actuaciones como las que se citaron aquí. Y sin más, ya quedaría a disposición para las preguntas ya de cosas más específicas que podamos tratar. Maricruz, no se te oye. Maricruz, no te oímos. Ahora. No, tampoco. No lo oí. Sí, nosotros tenemos el micrófono encendido. Pero es que tienes el micro encendido y todo. Debe ser un problema de audio del ordenador. Si no, da paso tú a Teresa. Tengo yo el currículum de Teresa. Espera, te lo enseño yo. Espera. Espera, presenta a Teresa. Espera. No. Un poco. No, espera. Podemos esperar. A ver, ahora Ahora. he salido y he entrado. Parece que, bueno, al final tenemos que seguir utilizando los trucos de la vieja escuela. Bueno, pues decía muchas gracias, José, por este mensaje tan positivo de esperanza que nos has dado, dejándonos claro que se puede ser verde y crecer y que además no solamente creceremos, sino que aportaremos bienestar. Y en eso la Unión Europea tiene que ser efectivamente una líder, una campeona con sus ciudadanos, porque tiene ese compromiso respecto a sus ciudadanos. Y para cerrar la mesa de esta tarde, será la profesora Teresa Fajardo. Ella es internacionalista, profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada, una de las universidades en las que el derecho internacional se estudia con mayor intensidad, ¿no? Si queréis, aparte del currículum que estudiamos todos, siempre Granada ha sido un referente al respecto. Y Teresa ha trabajado, a pesar de su juventud, desde hace años ya, en cuestiones relativas a la biodiversidad, sobre todo a través de un proyecto de investigación sobre diversidad biológica y derecho internacional, los nuevos problemas, las nuevas tendencias que se manifiestan, un proyecto dirigido por los profesores Marc Campins y Xavier Pons de la Universidad de Barcelona, y bueno, pues ha sido Teresa la que ha estado abriendo esa línea de las relaciones internacionales, el peso en las relaciones internacionales de esa dimensión. Teresa, cuando quieras, tienes 10 minutos para hacernos tu presentación. Muchísimas gracias por la presentación de Maricruz y muchísimas gracias al profesor Aldecoa y Jan Pomés por invitarme a participar en esta mesa redonda. He dedicado casi toda mi vida profesional, que ya es muy larga, y le tengo que recordar a Maricruz que ya no estoy dentro de las nuevas generaciones, a trabajar con el medio ambiente.
Cuando leí el título de esta mesa redonda, para mí fue especialmente sugerente en la medida en que llevo varias décadas dedicadas a transmitir la pasión por el medio ambiente a mis estudiantes de Derecho, pero especialmente a mis estudiantes de Ciencias Ambientales, con los que he aprendido muchísimo y sobre todo a mantener un compromiso constante, no solamente con el derecho internacional, sino también con la acción europea para proteger el medio ambiente. Cuando propuse mi línea de desarrollo en esta mesa redonda, yo propuse la biodiversidad, aunque he trabajado muchísimo de los temas que se han planteado en la mesa redonda. Y entonces, de alguna manera, me gustaría, para no reiterar algunas de las ideas principales que se han planteado, hacer especial hincapié en algunas cuestiones que me parecen realmente atractivas e incluso excitantes, teniendo en cuenta los últimos desarrollos que, como antes había enumerado Gemma, han tenido lugar en los últimos meses y que son realmente provocadores de nuevas ideas y de nuevos proyectos, pensando en esa futura conferencia sobre el futuro de Europa. En principio, ya se ha dicho todo. Bueno, es imposible decir todo sobre el Pacto Verde, pero uno de sus pilares se refería precisamente a la adopción de una estrategia en materia de biodiversidad. Esa estrategia en materia de biodiversidad debía ser, además, el argumento que diese valor a las posiciones que la Unión Europea debía adoptar a nivel internacional de cara a la conferencia de las partes que se hubiese celebrado en este mes de octubre en China, en Kunming, para renovar los compromisos de Naciones Unidas y de todos los países del planeta respecto a las metas de Aichi y los planes de acción a nivel internacional, pero sobre todo la renovación de los compromisos de los estados a través de planes de actuación nacionales. La Unión Europea debía demostrar, a través de, como decía antes Shira, ese comportamiento virtuoso, su capacidad de liderar a nivel internacional. Sin embargo, en este año 2020, que estaba llamado a ser el superaño de la biodiversidad, nos hemos encontrado con la toma de conciencia de nuestras limitaciones y de nuestros fracasos, porque en los últimos años las evaluaciones de impacto ambiental, los informes que ha publicado la Agencia Europea del Medio Ambiente, los informes que ha publicado el panel intergubernamental de expertos en materia de biodiversidad, que además hizo su última publicación, nos dejó impactados a todos en el año 2019, pero la semana pasada, el 28 de octubre, se hizo público el informe que igualmente debía presentar ante la Comisión Europea sobre la biodiversidad en Europa, y los datos son alarmantes. En principio, la Unión Europea, sobre el papel, ha protegido la biodiversidad, pero estamos todavía muy lejos de proteger la biodiversidad de la manera adecuada para frenar la pérdida de biodiversidad constante. Entonces, simplemente señalar que cuando hablo de protección sobre el papel, también me refiero a que se ha puesto de manifiesto que parte de nuestra protección a través de áreas protegidas, a través de la Directiva Hábitat, a través de la Directiva Aves, se ha puesto de manifiesto, y eso es terriblemente problemático, que los estados, cuando seleccionaban áreas a proteger, lo hacían no en función de su riqueza biológica, sino en función de que no eran aptas para una producción agrícola óptima. Con lo cual, hemos fallado a la hora de hacer una protección adecuada del medio ambiente. Por eso se esperaba con tanta necesidad y con tanta expectación la estrategia de biodiversidad que la Comisión Europea finalmente presentó el 20 de mayo junto con la estrategia en materia agrícola que antes había mencionado también Gemma. Esta estrategia de biodiversidad para el 2020 llevaba un anexo con un listado de medidas enormemente ambiciosas. Todas esas medidas que a mí, después de estar tantos años trabajando con el medio ambiente, me parecía un programa de acción
que sin embargo necesita de muchísimo compromiso político, pero también de traslación a instrumentos jurídicos vinculantes que se puedan exigir, cuyo cumplimiento se pueda exigir a los Estados miembros. Además, es un calendario de actuaciones muy ambicioso para este año 2020 y para el año 2021. Y la cuestión ha sido, para mi sorpresa, y ahí quiero centrarme un poco y también provocaros, que la semana pasada, como antes señalaba Gemma, bueno, la semana pasada se hicieron públicas las presentaciones de los representantes de los Estados miembros en el Consejo de Ministros, en el Consejo de Medio Ambiente de 23 de octubre, y para mí fue enormemente clarificador, porque esa estrategia de biodiversidad necesitaba que el Consejo igualmente endosara sus ambiciones. Y para mí ha sido muy interesante cómo la presidencia alemana de la Unión ha intentado canalizar el diálogo y el debate sobre qué hacer en materia de biodiversidad en los próximos años, pero también de una manera más global en materia medioambiental. Para mí es fundamental subrayar los elementos comunes en los discursos de todos los Estados miembros. En principio, para mí era interesante no solamente poner de manifiesto que para todos los Estados miembros, incluidos los más reticentes en los compromisos ambientales, está claro que estamos en un momento único, no solamente en la historia de la Unión Europea, sino en la historia del planeta, ante la necesidad de actuar ahora, o si no lo hacemos, el coste que deberemos pagar será precisamente imposible, porque estaríamos poniendo en peligro el planeta y precisamente el futuro de estas nuevas generaciones con las que tenemos una enorme responsabilidad. A partir de esa idea de que la economía es verde, como decía antes Maricruz, la idea de que la economía circular, las energías renovables son el futuro de Europa, de la economía europea, de ese futuro que tiene que ser un futuro verde, para mí lo más provocador de ese futuro es precisamente intentar adaptarnos a las nuevas circunstancias. A lo largo de esas décadas de enseñar a mis estudiantes, yo les he intentado transmitir la idea de que su mundo es un mundo en que tienen que estar pendientes de la aceleración de los acontecimientos, la adaptación al conocimiento científico, la adaptación a los grandes desafíos. En su caso, la incertidumbre, la pandemia se ha convertido en ese gran factor igualmente de toma de atención, la protección de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático, y sin embargo, lo que para mí ha sido problemático al máximo es que la política medioambiental sigue siendo objeto de financiación por parte de los presupuestos nacionales. España hizo un alegato fundamental y le siguieron muchísimos estados respecto a la necesidad de proteger la biodiversidad, de proteger el medio ambiente, y sin embargo, la falta de recursos en muchos de los países que más biodiversidad aún conservan sigue siendo un elemento a tener en cuenta. Ese alegato de que hay que incrementar la financiación, yo creo que va en la línea de intentar volver a recordar la importancia de establecer una línea presupuestaria que no sea solamente un proyecto LIFE o unos recursos dentro de los fondos que ya cada vez llegaban menos a España, y para mí esa es una cuestión fundamental. Lo que también me sorprendió, y si me perdonáis la visión jurídica que no me puedo resistir a plantearla, me sorprendió que coincidieran estados con posiciones totalmente opuestas. Y para mí ha sido terriblemente emocionante ver que los estados han estado dispuestos a asumir un error importante en materia medioambiental, y era que muchísimas de las definiciones de las obligaciones medioambientales, de los compromisos medioambientales, eran siempre tan genéricos y tan ambiguos que permitían que el interés nacional se convirtiese en un obstáculo para la consecución de objetivos. Luego,
ese discurso de que el interés nacional ha puesto en jaque o ha menoscabado las posibilidades de proteger el medio ambiente, porque de hecho, si nosotros nos fijamos en los informes de la Comisión Europea sobre incumplimiento del derecho europeo, está en el top de la lista que los estados incumplen el derecho ambiental y que eso se encuentra en el origen de los principales problemas medioambientales, el incumplimiento del derecho medioambiental de la Unión Europea. Sin embargo, para mí ha sido interesante, me ha ilusionado el ver que los estados están dispuestos, y ojo, que lo dice Hungría y que lo dice Suecia y que lo aceptamos todos, que es necesario avanzar en la precisión de los compromisos, de las obligaciones y de, precisamente, los indicadores que midan nuestro nivel de cumplimiento con las obligaciones medioambientales. Está claro que uno de los objetivos que no me resisto a mencionar es que la Unión Europea va a incrementar las zonas protegidas hasta un 30% del territorio de la Unión Europea y que de ese 30%, un tercio serán zonas de protección muy estricta. Y habrá que ver si vamos a cumplir con esos objetivos. Pero por lo menos los estados ya están por fin dispuestos a aceptar que tienen que asumir obligaciones más claras, más precisas y más contundentes. Gracias a ti, Teresa. Te hemos dejado pasarte un pelín de tiempo, un minutito solo, porque era la última. Así que, bueno, pues era tan interesante lo que nos estabas diciendo y también tan positivo que era una pena tener que cortarte. Bueno, pues objetivo conseguido, hemos llegado a las 8:04 con todas las presentaciones hechas y ahora tenemos un margen de unos 15 minutos para poder hacer un coloquio con los intervinientes. Tenemos muchos intervinientes, bueno, un buen número de participantes, 65 en total en el chat. Se han hecho algunas intervenciones en el chat y no sé si alguien quiere tomar la palabra o yo retomo preguntas que nos han estado llegando para plantear a los intervinientes. La estrategia de la granja a la mesa. Pregunta Rosa Almudena Vázquez. ¿Se la diriges a alguien en concreto o contestamos ¿Alguno de los intervinientes se siente especialmente interpelado por la estrategia de la granja a la mesa? Hombre, si queréis, yo puedo comentar algo, ¿no? Evidentemente, y de forma muy rápida. Ahí se concilian muy diversos intereses, desde una modificación de la distribución de lo que sería la cadena de valor, de manera que quien está generando unas externalidades positivas para el medio ambiente, digamos que obtiene un incentivo, una remuneración por ello, contribuimos en temas de salud, que tanto han preocupado siempre, sobre temas de alimentación y, evidentemente, la reducción de los transportes. Todos son cosas buenas, ¿no? No es una cuestión fácil. Una cosa que se me quedó por apuntar, o que me quedó antes por apuntar, es quizás el problema, por ejemplo, en el consumo, de las enormes importaciones que tenemos de muchísimas cosas que se producen originalmente sin ese cuidado medioambiental. Cualquiera puede ir a un supermercado y ver el origen que figura de los productos alimenticios que compra y se sorprenderá de ver que, por ejemplo, importamos garbanzos de Estados Unidos y que importamos una cantidad de legumbres de Canadá, de Australia, de México. Encontrar alguna europea resulta complicado, ¿no? Bueno, estrategias como esta vendrían a facilitar menos transporte, menos energía, mayor valor añadido para quien genera una externalidad y mayor salud. Pues muy bien. No sé si Kira también quería hacer alguna intervención. Sí. Bueno, un poco ahondando sobre lo que acaba de decir José, ¿no? Que lo que propone la estrategia de la granja a la mesa, pues es que promover una alimentación más saludable, una agricultura más ecológica, con menos fertilizantes. Bueno, yo creo que es necesario, ¿no?
China, por ejemplo, ya dijo hace unos años a los chinos que tienen que comer menos proteína animal si quieren cumplir con la reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, aquí la Unión Europea no nos dice que dejemos de comer carne, pero bueno, nos va dando pistas, ¿no?, de que la alimentación tenemos que consumir menos y comer mejor, ¿no? Yo voy a introducir el elemento negativo. Cuando la Agencia Europea de Medio Ambiente, los últimos informes que han salido, apuntaron a que el principal detonante de pérdida de biodiversidad en Europa es la agricultura y el cambio de uso de la tierra, en principio puso en evidencia una realidad dramática. La pérdida de polinizadores, todo eso está en principio en relación directa con el uso abusivo de sustancias químicas. Todo eso en principio ya es una realidad con un sustrato científico realmente insoslayable, y lo importante es ahora nuestra capacidad de hacer frente a esos desafíos. Y en la estrategia de la granja a la mesa lo que se intenta es todo lo que habíamos prometido con el greening de la agricultura desde hace 15 años es hacerlo realidad. Porque el greening hace 15 años le dejaba demasiado margen de discrecionalidad a los estados a la hora realmente de asumir un compromiso con la agricultura ecológica. Ahora ese margen de discrecionalidad de los estados se ha limitado y la Comisión Europea está imponiendo mayores exigencias respecto a la protección sobre la biodiversidad que tiene que venir desde la agricultura. Y a mí eso me parece realmente muy interesante. Yo, si me permitís, también me gustaría verte alguna opinión sobre la estrategia de la granja a la mesa, muy brevemente, aunque como moderadora no debería hablar, pero lo siento, no me puedo aguantar. A mí me parece muy interesante, efectivamente pone en pie, como decía Teresa, ese greening que llevamos tantos años diciendo que existe y después no es verdad. Me pone en pie contribuir a la salud, como decía Pepe. Pero aquí, para que esta estrategia sea una realidad, no solamente nos hace falta un compromiso de valores, que también, y de las cadenas de valor, ¿no?, el transporte, el envase, ¿no? Compramos unos tomates súper ecológicos en un envase de corcho blanco, que dice uno, aquí esto tiene seguro cualquier cosa contraria al medio ambiente, ¿no? Pero también un compromiso ciudadano. ¿Vosotros no habéis dado cuenta que si vamos a comprar en cualquier supermercado y vas a comprar huevos bio en vez de huevos de gallina enjauladas, te cuestan el doble o el triple? ¿Estamos dispuestos los ciudadanos a pagar más por comer productos de calidad? ¿O solamente vamos a estar dispuestos cuando no nos dejen vender, o cuando no se puedan vender los huevos de las gallinas enjauladas? Es decir, cuando no tienes unos huevos que valen 3 euros y otros que valen unos 50, y entonces, claro, directamente nos iremos a comprar los que haya, ¿no? Entonces creo que ahí hay un compromiso también importante. También hay unos fondos de transición justa que se podrían utilizar para facilitar que estos productos ecológicamente sostenibles salgan al mercado, ¿no? Y no lleven a un compromiso, a una puesta en cuestión cotidiana del ciudadano. Y esto me sirve especialmente para conectar con el tema jóvenes y Pacto Verde. Los jóvenes son los que van a estar haciendo ahora este sacrificio, entre comillas, que significa Pacto Verde, porque en realidad vamos a estar viviendo mejor en el momento, que vamos a tener más calidad de vida, pero lo estamos abonando para generaciones venideras. Nosotros, al fin y al cabo, ya, bueno, pues hemos comido mucho alimento procesado, hemos desperdiciado mucha energía, hemos malgastado, tiramos las cosas sin arreglarlas, nuestra generación. Pero me parece una medida muy valiente que los jóvenes hagan esta apuesta. Pero veo que el Consejo Federal quiere preguntar, nosotros queremos preguntar. Pachi, no se le oye.
Pachi, no se te oye. Estamos silenciados. A ver, alguna pregunta. No se te oye, Maricruz. ¿Maricruz? ¿Ahora? Ahora sí. Venga, Pachi. ¿Alguna pregunta más? ¿Habéis Creo que puesto? Nosotros queremos preguntar, eso lo ha puesto Consejo Federal Español. Nosotros. Guiomar, venga. A preguntar Camila, espera. Pero ya necesito que le des paso a Camila. es un pequeño lío. Ok, creo que ya está, ¿no? Perfecto. Ya te vemos. Vale, yo quiero preguntar o sea, hoy Estados Unidos salió del Pacto de París y quería saber ustedes, contando con que todavía no hay un presidente electo aún, digamos que qué panorama ven en el futuro si gana tanto Donald Trump como si gana Joe Biden. O sea, considerarían, por ejemplo, que si gana Joe Biden esto va a ser totalmente un apoyo dentro de lo que es, digamos que la transición ecológica a nivel internacional, o digamos que podría seguir un poco más como la línea de mantenerse al margen y no querer pactar con la Unión Europea como ningún acuerdo o ninguna propuesta. Pues va dirigida a alguien en concreto la pregunta. Le pedimos al profesor Aldecoa que conteste él. No, que quien la quiera responder, la verdad. viendo las elecciones, yo desde el mediodía que empecé a dar clase no he visto más resultados, pero desde luego era para echarse a temblar. Yo reconozco que antes de empezar esta tarde me he revisado todos los periódicos y se coló una noticia precisamente sobre ¿será posible que Estados Unidos regrese al Acuerdo de París? Era un artículo que salía en el New York Times a media tarde. Y me dejó muy preocupada porque ponía de manifiesto que el Partido Demócrata no va a dominar el Senado y eso es preocupante porque al final eso va a suponer que el regreso al Acuerdo de París solamente va a poder realizarse a través de un Executive Agreement, es decir, una orden ejecutiva de Biden, y por favor que gane Biden, porque si no está claro que no hay nada, pero incluso si gana Biden, el problema será que los demócratas no van a tener una mayoría suficiente en el Senado para ir más allá, porque de hecho Obama no sometió ni al Senado ni al Congreso el Acuerdo de París. Sin embargo, tener a Biden a favor del Acuerdo de París sería maravilloso. Pues sí, bueno, efectivamente. Yo, por añadir algo más, sí, está muy ajustado, ¿no? el recuento en estos momentos. Yo creo que si gana Trump, bueno, el Acuerdo de París va a seguir, pero creo que se va a debilitar el proceso de negociación multilateral y que será más complicado que actores, bueno, que estados como Brasil o como Australia aumenten su ambición climática, ¿no? Entonces esto sería, bueno, la Unión Europea seguiría liderando, China también va a seguir liderando y quizás podríamos ver algo muy interesante que ya empezamos a ver en el protocolo de Kioto, que ya se ha visto cuando Trump se ha salido del Acuerdo de París, y es un aumento en el protagonismo de ciudades y estados federados dentro de Estados Unidos, ¿no? Ya han dicho muchos estados, muchas ciudades, que ellos van a estar dentro del Acuerdo de París y que lo van a cumplir esté Estados Unidos o no, ¿no? Y ojalá que gane Biden, ¿no? Pero como decía Teresa, va a ganar con un apoyo muy, muy debilitado, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto Estados Unidos, o sea, volvería al Acuerdo de París, esto es clarísimo, pero no con la fuerza, no con el liderazgo que tenía Obama, seguramente, ¿no? Entonces, bueno, la Unión Europea va a tener que seguir liderando. Yo creo que en cualquier caso va a girar más hacia liderar junto con China. Sin duda, pero lo va a tener más fácil liderar con Biden al otro lado del Atlántico, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Ojalá que gane Biden, claro, porque como gane Trump, pues ahí vámonos, va a ser muy complicado. No, la solución que tú aportabas, ¿no? Vamos hacia abajo y a todos los niveles vamos a comprometer. Sí. Bueno, además la sociedad americana siempre ha sido una sociedad muy comprometida desde la sociedad civil, ¿no? En fin, perdón por intervenir tanto, son y 17.
tendríamos que ir terminando y tenemos varias preguntas muy interesantes. Tenemos un par de preguntas respecto a temas fiscales, tanto fiscales hacia adentro como fiscales hacia afuera, que yo creo que si las abordamos, superamos los 10 minutos que nos pueden quedar de margen máximo para que se nos acabe la sesión. Tenemos también una pregunta en concreto sobre la relación del medio ambiente o la contaminación, lo que mata la contaminación y la crisis del COVID, ¿no? Y cómo efectivamente pues hay, mucha evidencia en grandes partes, no ya de los que niegan el cambio climático, pero sí de los que lo ven con, en fin, con cierta, con poca fe, que piensan que la crisis del COVID ha facilitado que se mejore la situación en cuanto al cambio climático, ¿no? Es decir, ya los cielos están más limpios, hay menos queroseno, los peces vuelven a la laguna de Venecia, los jabalíes se pasean por Madrid, los pavos reales por la avenida de la Palmera, aquí en Sevilla. Ese efecto colateral positivo del que nos habla Alberto Martín, ¿pensáis que realmente es un efecto positivo? Si queréis 140 caracteres cada uno para que cerremos con la vista puesta en esta realidad COVID y hacia el futuro que tiene que ser verde. Si queréis lo hacemos por el mismo orden con el que hemos intervenido en la mesa. Cira, por favor. Sí, venga, 140 caracteres. Yo creo que esto es transitorio, o sea, que es temporal, la mejora la mejora de la contaminación. En cuanto salgamos todas de nuestras casas, se va a seguir contaminando. Oye, ojalá que no, ojalá que la bicicleta sea una realidad en ciudades como Madrid y en todas las grandes ciudades, pero yo creo que en cuanto salgamos de casa vamos a ver un repunte en las emisiones. Pues muy bien, Cira, gracias. Gema. Sí, yo coincido con Cira. Yo creo que son datos ficticios y si no tomamos más medidas a partir de ahora, cuando volvamos a las calles a hacer vida normal, de nuevo subirán los niveles de contaminación. Pepe. Bueno, muy claramente yo diría que es algo totalmente transitorio, pero hay que sacarle su lado bueno. Nos permite darnos cuenta de que funcionamos muy mal en la normalidad. Hay que cambiar esa normalidad para que no se contamine, porque ahora vemos que cuando se paraliza el aparato productivo, cuando se paralizan los transportes, tenemos ese medio ambiente mejor. Es algo que hay que aprovechar en comunicación. Muchas gracias. ¿Y Teresa? Yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Solamente quería añadir una pequeña cosita y era la pregunta sobre la fiscalidad está también muy relacionada con la presentación de Gema y algunos aspectos fundamentales. Y es que en los tratados constitutivos está sometido a la unanimidad todavía no solamente la elección de las fuentes de abastecimiento energético, sino igualmente la utilización de las medidas fiscales. Todo eso hace que los estados tengan que dar un paso adelante y a través de la unanimidad aceptar que tienen que intentar asumir mayores compromisos. La contaminación, coincido totalmente con vosotros y con José, igualmente en la idea de que nos ha enseñado, nos ha educado este confinamiento un poco más a pensar nuestro poder de transformar la naturaleza y los efectos negativos. Y por tanto yo creo que es un efecto educativo, de toma de conciencia que tendrá que durar más. Gracias. Pues totalmente yo me quedo con esa idea de que tenemos que utilizar la educación para formar a la sociedad del presente y a la sociedad del futuro en todos estos parámetros, en todas estas realidades nuevas, la nueva normalidad, es decir, ya nunca vamos a volver a la antigua normalidad, volveremos a otra normalidad diferente y desde luego habremos aprendido, como bien decíais, que bueno, pues un uso indiscriminado puede llegar a tener horribles que tenemos que cuidar porque se puede vivir igual o mejor cuidando todos esos extremos.
Por lo tanto, muchísimas gracias a todos y creo que el mensaje, o somos todos unos convencidos de la necesidad de este Pacto Verde, y creo que los intervinientes en el chat también se han venido pronunciando en esta misma línea. No sé si desde el Consejo Federal queréis decir algo para despedir. Pachi. Sí, sí. 4 intervenciones y me hubiera gustado más ver las caras a los que preguntan, que no les hemos visto del todo. Pero en todo caso, hemos estado viendo que había 70 personas, 72 en algún momento, y muy plural, de diversos sitios de Europa, incluso hay de varios sitios de Europa, desde luego de 7 o 8 comunidades, mucha gente del movimiento europeo, otros son, pero espero que lo sean próximamente o que nos sigan, nos da igual que estén asociados o no, pero por lo menos que nos sigan en nuestras actividades. La próxima actividad de este tipo será el miércoles 18. El miércoles que viene no hacemos porque me han dicho que hay mucho puente y que va a ser difícil, y hemos programado desde el principio que fuera el miércoles 18. Y concretamente el tema es hasta dónde el alcance del refuerzo de la seguridad y defensa europeo y concretamente del Strategic Compass, que se van a tomar algunas decisiones precisamente después de las elecciones americanas. Estaba esperando para tomar algunas decisiones. Participará como moderadora Paula Pérez Cava, intervendrán el general Rubén García Servet, Ángel Satué, que le he visto que estaba por aquí, María Eugenia López Jacoiste y Pilar Pozo. De tal manera que les invito a todos ustedes que sigan conectándose. Estamos muy contentos de poder ser útiles. Este año teníamos previsto haber hecho 4 de estas conferencias en distintas comunidades autónomas. Ha sido imposible. Pero por lo menos vamos a seguir este grupo de 10 ahora, y en enero y febrero esperamos podernos acercar porque nos gusta el contacto directo, el face to face. Y sin embargo, pues esto es una posibilidad que nos permite la nueva tecnología, y por otro lado permite que gente pues desde muy distintos sitios puedan acercarse a este diálogo. A mí me ha encantado. Me ha parecido que tenía un enorme rigor. Me hubiera gustado más escuchar más preguntas y más diálogo, pero me ha parecido espléndido. Estamos muy orgullosos de estos coloquios que estamos haciendo, que este es el tercero, que le suple lo presencial, pero en este momento no hay más remedio. Y por lo tanto os convocamos para el 4, que hablará de la seguridad y defensa europea, y ahí seguiremos dentro de 2 miércoles. Y me ha gustado el enfoque. El enfoque se nota que es gente que pertenece al movimiento europeo. Se ha criticado, pero hemos visto los aspectos positivos que tiene el proyecto en el que estamos. Pues os agradezco mucho a todos y estamos a disposición de vosotros, de todos los que estáis participando, para poder tener una relación directa. Hemos aumentado mucho la participación a través de las redes, eso es gracias a los jóvenes. Estábamos bastante bajos, hemos dado un paso grande y tenemos que dar otro paso más. Pues muchísimas gracias a todos, y en este caso especialmente a Maricruz, que ha moderado en representación del Movimiento Europeo, para algo es presidenta del Consejo Andaluz, y a los otros 4 intervinientes que han estado extraordinariamente bien. Muchísimas gracias a todos.